Sí, señores, muy buenas noches, bienvenidos a Somos Nosotros. Bueno, no hay duda que la crisis sanitaria en la Argentina está marcando números francamente aterradores. Estamos ya a niveles de 700 fallecidos por día prácticamente. Y de acuerdo a lo que indican, bueno, las estadísticas más serias, los especialistas más confiables, es evidente que la Argentina va camino en el corto plazo, bueno, a superar, yo diría cómodamente, lamentablemente, los 100.000 fallecidos. El país está, por supuesto, metido en la campaña electoral, la batalla electoral está muy metida en la cuestión sanitaria. Hoy lo vimos al presidente Alberto Fernández prácticamente sacado, diciendo barbaridades contra la oposición, quejándose. Ya lo han visto por todos lados, lo hemos pasado durante buena parte del día también aquí en La Nación Más. Pero me parece que a esta altura del partido, ya insisto, abramos los ojos con el país que va camino a una verdadera tragedia humanitaria. Cómodamente vamos a tener más de 100.000 fallecidos. Vamos a seguir haciendo lo mismo. Yo creo que ya a esta altura del partido, además con 10 millones de argentinos, más o menos, que están esperando con una enorme incertidumbre si van a recibir la segunda dosis, creo que a esta altura del partido ya es inaceptable y en alguna medida incomprensible cómo es que el gobierno sigue trabando y no permite que ingresen las vacunas de los Estados Unidos. La vacuna de Pfizer, la de Moderna, la de Janssen. Realmente es algo difícil de entender, porque incluso si el gobierno políticamente decidiera, bueno, continuar con las compras estatales con Rusia, con China, con Cuba, en fin, con solamente negociando con el laboratorio AstraZeneca, el gobierno lo podría seguir haciendo. Que siga comprando el gobierno esas vacunas. Pero ¿cómo puede ser a esta altura del partido que se le impida a 20 millones de argentinos que se atienden por la salud privada en hospitales, sanatorios, obviamente obras sociales, que toda la vida se han vacunado naturalmente a través del sector privado? Fíjense lo que la vacuna de la gripe, lo tengo aquí. Sí, yo no sé si la puedo mostrar en algún primer plano, pero bueno, esta es la vacuna contra la neumonía que se consigue, por ejemplo, en los vacunatorios de la organización Estambulian. Cuesta 6.500 pesos. Y hacen el descuento si uno tiene la obra social. Esta es una de las vacunas contra la gripe, que no es la que compra el Estado. El Estado, para asegurar la vacunación para todos, que está muy bien, y lo hacen los hospitales o los vacunatorios públicos, no sé si compra esta, pero no se le impide al sector privado que consiga las vacunas. Yo conozco todas las excusas, perdón que esto lo dejo aquí en el piso, conozco todas las excusas que se han venido dando en este año y medio con esta historia. Bueno, que claro que estas son vacunas de emergencia, entonces tiene que ser el Estado el monopolio. También he escuchado que, bueno, no, en ningún país del mundo el sector privado ha vacunado, pero los estados negocian con los laboratorios privados. Y aquí es como que es una situación realmente, además me parece que a esta altura del partido ya no hay que seguir discutiendo si el gobierno quiere seguir con el circo de Moscú, pero que siga con el circo de Moscú, pero dejen entrar las vacunas. No es tan complicado, es una decisión política, es un decreto de necesidad y urgencia, que obviamente remueva las trabas legales, que permita que cualquier organización sanitaria que esté autorizada pueda comprar las vacunas que estén autorizadas. Obviamente hay que darle la orden a la ANMAT que en forma urgente se autorice en la Argentina la vacuna de Janssen, la vacuna de Moderna, como ya está autorizada
la vacuna de Pfizer. Y naturalmente, incluso hasta para no afectar las reservas del Banco Central, se podría permitir perfectamente que se pagaran esas vacunas a través del contado con liquidación, del dólar bolsa, insisto, para que ni siquiera se toquen las reservas del Banco Central. Naturalmente que es una decisión que tiene que ser prioridad para el presidente. Repito, abramos los ojos. Estamos en un escenario en el cual vamos a contabilizar largamente más de 100.000 muertos. Y además el tema, fíjense que finalmente el Estado, que ha impuesto a todos los argentinos cuáles son las vacunas que van y cuáles son las que no van, resulta que todos los contratos que hizo el Estado los hizo con proveedores que tuvieron problemas. Seguramente no por esto no fue a propósito, pero bueno, claramente Rusia no está en condiciones de abastecer. Hoy creo que el vocero del Kremlin, un tal Peskov, dijo, y lo obvio, dijo, las vacunas van a ser primero para los rusos, en un país donde además, lo vamos a hablar esta noche con Inés Capdevila, donde los rusos no quieren los medicamentos rusos y donde toda la vida compraron medicamentos extranjeros. Una situación realmente llamativa, ¿no? Porque, bueno, ni hablar las vacunas chinas. El New York Times, que es un diario progre, no es un diario de derecha. Hoy el New York Times publicó que las vacunas chinas obviamente tienen baja efectividad. Hemos visto lo que ha pasado en Chile. Bueno, naturalmente las demoras que hemos tenido con el abastecimiento de las de AstraZeneca. Ahora, vuelvo a repetir, si el gobierno quiere seguir con todo el circo de Moscú y el modelo, digamos, sanitario, el viejazo del modelo sanitario cubano y toda esta historia, bueno, finalmente el gobierno se someterá a elecciones, la gente votará, fue el gobierno que se votó en las últimas elecciones, pero nunca pasó, ni siquiera, de ninguna manera, un gobierno peronista con controles de precios, controles de cambio, nunca pasó que un gobierno impida el ingreso de medicamentos, en este caso de Estados Unidos, ¿no? E incluso, hasta yo diría, en este momento la cuestión es decisiva, porque eso es lo que vamos a hablar esta noche con el doctor también Roberto de Bach, que es que evidentemente lo que viene es la combinación de vacunas, por la falta de abastecimiento, por los problemas con la segunda, con la Sputnik 2, y bueno, y yo conozco, por ejemplo, casos de gente que tiene ya aplicada la Sputnik 1 y que alguna opinión médica le ha dicho que tal vez le conviene una Pfizer 1. Entonces van a viajar a Estados Unidos otra vez, los que pueden, la minoría que puede, en lugar de que el gobierno permita que entren las vacunas. Y si el gobierno no quiere hacer contrato con Pfizer, que deje que la gente que aplica vacunas lo intente hacer. No hay forma, no te venden vacunas. Bueno, que el sector privado le diga a los argentinos, no nos venden vacunas, pero que no sea el Estado el que no facilita la legislación para que eso se haga. Ahí yo creo, y lo he dicho, que el sector privado de la salud, que yo he defendido toda mi vida y voy a defender porque es de lo poco que le queda a la clase media en este país, pero los voceros del sector privado de la salud estuvieron en la televisión pidiendo mucho más cuarentenas y no tantas vacunas. Y lo que tiene que pedir el sector privado de la salud para responder a los 20 millones de argentinos que han pagado ese sector privado durante años y lo siguen pagando, ese sector privado tiene que reclamarle al gobierno que deje entrar la vacuna de Estados Unidos, que es a esta altura, insisto, incomprensible, hasta yo diría en defensa propia, para dejar de perder votos, e incluso para la vacunación militante y masiva que el gobierno quiere hacer. Si el gobierno quiere vacunar a todo el mundo, y bueno, va a tener problemas con la segunda dosis, que deje entrar las vacunas de Estados Unidos. Si no quiere hacer los negocios, que deje que el sector privado lo haga.
Bueno, la situación obviamente es a esta altura del partido. Me parece que no hay que pelear más, no hay que discutir. Simplemente, Alberto, Cristina, dejen entrar las vacunas y nada más. Y después sigamos con todo el circo, insisto, con todo el circo de Moscú. Obviamente la batalla electoral está a pleno, hoy lo tenemos a Beto Valdés encendido, tiene todos los detalles de lo que está pasando en Juntos por el Cambio, en el gobierno, en el oficialismo. Beto Valdés dice que es más importante lo que pase de acá a las PASO que lo que pasa en la Argentina después de las elecciones. Porque la teoría de él es como quede, sobre todo la oposición de aquí a las PASO, habla mucho de lo que va a pasar obviamente después. Pero hay una amenaza, digamos, de que después de las elecciones puede haber más estatizaciones, más presencia de lo que representa Cristina, interviniendo mucho más en el gobierno. Los desequilibrios económicos que se están generando, bueno, son muy fuertes, ¿no? Fíjense, el tema lógicamente monetario, hay una explosión de gasto público. Fíjense que ni siquiera la reaparición de Guzmán, que después de tanta amenaza estatizadora, reapareció Guzmán como el faro de Occidente, otra vez evitando el default, buena noticia, inteligente, se tiene que confirmar, recién escuchábamos justamente algunas dudas que hay todavía, pero los mercados no recuperan confianza, porque en definitiva está bien, se evita lo peor de aquí hasta las elecciones, pero la inflación, el dólar, la brecha, de aquí hasta las elecciones, mucho no sabemos qué va a pasar, y mucho más después, y todo se tira para marzo del 2022. ¿Y dónde va a estar la Argentina en marzo de 2022? ¿Dónde va a estar Martín Guzmán? ¿Va a seguir siendo Guzmán el ministro de Economía? Bueno, son todas las incertidumbres que vamos a tratar de charlar esta noche en un programa súper interesante. Le pido al señor director que nos dé algunas imágenes de gran optimismo que hemos visto estas últimas horas, que es el fútbol europeo, ¿no? La Eurocopa, fíjense lo que son las tribunas